Sin dudas, siempre que pensamos en un hospital o una clínica, un sanatorio, la primera imagen que se nos viene es la del personal de salud, una enfermera, un médico, con su vestimenta característica, compuesta en general por eh, ropa adecuada, de color claro, con elementos de protección y evidentemente hay una relación directa entre la actividad del personal que trabaja en una institución de salud y la palabra bioseguridad. Si bien los hospitales existen desde hace varios siglos, ya estas imágenes o códices demuestran la existencia de hospitales al inicio de la Edad Media y incluso ya los romanos tenían tiendas de campañas que utilizaban como centros de asistencia de salud para los soldados heridos durante las batallas. Eh, el gran cambio o el cambio conceptual que ha habido en la salud y con respecto a los hospitales antiguos de lo que son los hospitales modernos tiene que ver más que nada con la situación que se vivía en estas imágenes que estamos viendo. Vemos e imaginemos en aquella época que en los hospitales el tipo de procedimientos o de tratamientos que se podían hacer eran muy escasos. En general se acudía allí tratando de buscar solución a heridas o problemas que con los tratamientos habituales y las curas hogareñas no habían tenido resultado, a sabiendas de que en estos lugares había una alta probabilidad de morir debido a que no existían ningún tipo de medidas de limpieza o de higiene más allá de las que se llevaba cada uno en su hogar. Así que el cambio realmente aparece a mediados del 1800, en donde se comenzó a ver y a detectar, a investigar el por qué en determinados lugares había una alta tasa de mortalidad, en cambio sí se seguían ciertos protocolos de higiene o limpieza o se revisaba muy bien de dónde provenía o de qué sector o servicio venía de trabajar un médico antes de atender al paciente, cómo afectaba esto a la salud del paciente citado. Bueno, es aquí que comienzan los primeros conceptos que tienen que ver con la bioseguridad y el primer gran paso fue la incorporación del lavado de manos con una profundidad y destinándole un tiempo mayor que el lavado de manos habitual. Con esta sola medida, en ese momento se lograron bajar en una gran proporción la cantidad de fallecimientos y de muertes dentro de las instituciones de salud. Otro hito importante con respecto a la bioseguridad y la prevención de enfermedades nosocomiales ha sido el descubrimiento de la penicilina alrededor de 1930 y es lo que ha llevado básicamente a poder, en gran mayoría de los casos, prevenir y tratar gran parte de las infecciones o que ocurrían en los ambientes hospitalarios y posteriormente a los tratamientos o procedimientos quirúrgicos que se realizaban y que ha sido un gran desarrollo
más allá de que posteriormente se fueron encontrando otro tipo de fármacos para distintos tipos de microorganismos. El principal flagelo o problema que se ha intentado resolver es el de la infección hospitalaria o nosocomial, que a pesar de todos los avances e incorporación no solamente de técnicas y procedimientos de trabajo, sino también de elementos y sustancias, elementos de protección y sustancias y fármacos para la esterilización, desinfección y el tratamiento preventivo y posterior al procedimiento quirúrgico, no ha podido ser atacado o eliminada del todo esta infección hospitalaria. Este entonces es el gran problema, que si bien se ha podido manejar y reducir, existe todavía y se ha llegado a un valor umbral que en muchos casos no ha podido ser superado debido a que, por ejemplo, con respecto a fármacos, ya muchos de los microorganismos generadores de estas infecciones se han vuelto resistentes debido a la alta tasa de uso de los fármacos. Y por otro lado, la aparición constante de nuevos microorganismos que provocan enfermedades nuevas o variantes de otras anteriores que se hacen cada vez más graves. Les pido, por favor, que para ampliar lo que acabo de decir, comiencen a leer las primeras hojas del material que se llama 03 Infección Hospitalaria, que se encuentra en el campus de la ARBA. Ahí van a tener, como ven en la imagen, una pequeña introducción con algunos comentarios sobre los porcentajes y el impacto de la infección hospitalaria actualmente, así como una pequeña descripción de los ítems que mencioné recién respecto del lavado de manos y algunas definiciones. Y les pido que lean hasta la que se dice en la parte inferior, página 13, hasta el título El proceso de la infección. Esto todavía no y esto tampoco. ¿Mm? Podemos decir que a través de las estadísticas que se llevan en todo el mundo respecto de la infección hospitalaria, tres infecciones muy frecuentes son la neumonía hospitalaria, las infecciones del tracto urinario, que están asociadas al uso de los catéteres urinarios, y las bacteriemias primarias asociadas al catéter venoso central. En general, estas tres situaciones podemos decir que también están muy relacionadas con el avance también tecnológico que ha habido dentro del ámbito de la salud. Por ejemplo, la neumonía hospitalaria puede aparecer en pacientes sobre todo que llevan demasiado tiempo conectados a un respirador o ventilador neumático, es decir, que han necesitado soporte ventilatorio. Cuanto más tiempo un paciente requiere el soporte ventilatorio mecánico, es más probable que puedan aparecer este tipo de neumonías hospitalarias. Y lo mismo con el uso de catéteres. Hoy no solamente el catéter, por ejemplo, venoso central, se utiliza para el inyectar medicamentos, sino que es típico también su uso y aprovechamiento para pasar sensores que pueden medir la presión venosa a nivel central
y una serie de parámetros que son importantes para el monitoreo tecnológico del paciente. A pesar del empleo de técnicas y de que, por ejemplo, antes de cualquier tipo de cirugía ya se hace una preparación aséptica de la zona a operar y un tratamiento con antibióticos en el estadio preoperatorio, la infección de heridas quirúrgicas sigue siendo una importante infección hospitalaria, es decir, sigue ocupando un lugar importante dentro de las infecciones hospitalarias, y esto lo estoy diciendo para los países desarrollados, o sea que cualquier otro país en vías de desarrollo seguramente tiene índices mucho mayores. Bueno, el atender o atacar y tratar de reducir al máximo posible la infección hospitalaria es importante no solo para reducir el impacto negativo sobre la salud de los pacientes y las posibles complicaciones incluso sobre el personal sanitario, sino que además generan importantes costos dentro del ámbito de la salud. Todo lo que son los fármacos son caros y se requieren una mayor cantidad o dosis, mejor dicho, dosis cada vez más fuertes para poder contrarrestar estas infecciones hospitalarias. Así que no solamente tenemos el aspecto de la salud propiamente dicho, sino los aspectos económicos que hoy en día son un punto muy importante a la hora de decidir la atención de un paciente. Bueno, mencionábamos hasta recién aspectos bastante generales que tienen que ver con la bioseguridad. Por un lado, hitos importantes como fue la incorporación del lavado de manos, el descubrimiento de fármacos que pueden actuar contra las infecciones provocadas por distintos tipos de microorganismos y por otro lado una situación que todavía no ha podido ser resuelta del todo, que es la infección intrahospitalaria, infección hospitalaria o nosocomial, como querramos llamarle. Para seguir avanzando y introducirnos ya en otros aspectos de la bioseguridad, les voy a pedir que comiencen a leer las primeras páginas del material que se encuentra en el campus de la ARBA, que se denomina 01 Bioseguridad, cuya primera hoja vemos en esta transparencia. Y lo primero que vamos a encontrarnos acá va a ser la definición de bioseguridad, que no es otra cosa que el conjunto de procedimientos o técnicas que se aplican para minimizar el riesgo asociado a la manipulación de elementos potencialmente contaminados con riesgo biológico. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la protección de las personas que están manipulando ese elemento y además va a buscar también la protección del ambiente o el entorno. Con esto, para resumir, quiero decirles entonces que la bioseguridad va a involucrar tres patas importantísimas que son, primero, las técnicas o procedimientos que deben existir sí o sí. Segundo, los elementos de protección personal que deben ser usados por aquellos que van a manipular los elementos de riesgo biológico. Y tercero, muchas veces con los dos primeros no es suficiente y se requieren, además de ellos, otro tipo de instalaciones especiales y adecuadas. Cuando me refiero a instalaciones es a instalaciones edilicias, desde lo constructivo, desde el diseño del espacio de trabajo, requiere instalaciones especiales y además se pueden requerir o incorporar para mejorar el nivel de seguridad en lo que respecta a bioseguridad, dispositivos o equipamiento tecnológico.
Un ejemplo típico de equipamiento tecnológico para mejorar el nivel de bioseguridad son las cabinas de seguridad biológicas como la que vemos en esta imagen. Bueno, les voy a pedir que en el material de estudio que se llama Unidad 2 Bioseguridad, que les mostré recién, que se encuentra en el campus, bueno, comiencen a estudiar las primeras hojas en donde van a ver lo que es riesgo, la definición de agente biológico, algunos ejemplos de riesgos biológicos de los servicios de atención de salud, cuáles son los factores que pueden favorecer la ocurrencia de una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, como son la condición insegura, la actitud insegura y la presencia del material de riesgo. Después en el punto 4 habla del programa integral de bioseguridad, que es algo que hoy es obligatorio en cualquier institución de salud que cuente con un programa integral de bioseguridad, es decir, con instructivos, con capacitaciones, con una entrega de elementos de protección protocolizada, que se cumplan distintas leyes que se mencionan en este trabajo también. Después, en el punto 5, se mencionan distintas acciones que se deben llevar adelante para poder mantener eh, la organización del trabajo siguiendo los aspectos de bioseguridad. Y en el punto 6 van a encontrar que se mencionan brevemente las barreras protectoras que van a asegurar una condición adecuada, digamos, o segura de trabajo. Recuerden que mencionamos que dentro de los elementos de protección o barreras protectoras, podemos mencionar, por ejemplo, el lavado de manos, que ya habíamos hablado, la utilización de guantes. También está acá la señalética, es decir, los carteles indicativos de riesgo y de peligro o carteles que indiquen qué se debe hacer. Y les voy a pedir por favor que cuando lleguen a este punto revisen un video que se encuentra en el campus de la ARBA. Antes de que ustedes ingresan su clave, van a encontrar en la página principal del campus de la ARBA este video que se llama EPP, que les voy a pedir por favor que lo miren para ver todos los elementos de protección personal que pueden llegar a requerirse durante el trabajo en el quirófano. Por supuesto, dentro de las barreras de protección o elementos de protección personal que se mencionan en el apunte, van a encontrar en la página 55 una breve descripción de lo que son los barbijos o mascarillas quirúrgicas que vemos en esta imagen. Y por otro lado, qué elementos de protección son los respiradores particulados, que son los que se ven en esta otra imagen. Esto léanlo con detalle para que les quede claro la diferencia entre ambos. El capítulo 7 de este mismo apunte y el 8 no lo tienen que estudiar, así que por favor tengan en cuenta esto, que a partir del 7 en adelante no deben estudiarlo por el momento. Sigan avanzando en las páginas y cuando lleguen al capítulo 9, denle importancia, por favor, al punto 9.2, en donde se menciona qué se debe realizar
o cuáles son los procedimientos para evitar los accidentes por pinchazos. El resto del apartado 9 pueden leerlo si lo desean como una forma de conocer algunos aspectos que tienen que ver con la manipulación de las muestras biológicas, pero no es algo específico que deban saber para el examen. Sí es importante que presten atención a la figura 2.7 que se encuentra en la página 68, que muestra algunas de los símbolos o señalética principal referida a el riesgo biológico. Bueno, por favor, sí presten atención y estudien los temas que siguen a partir del capítulo 10 inclusive. Es decir, esto no, pero a partir de acá, todo. Básicamente los capítulos en el 10, ahí como ven en el título, dice accidente cortopusante con agentes patógenos más frecuentes. Después van a tener algunos capítulos muy cortitos que hablan sobre algunas de las enfermedades principales que aparecen en el ámbito de la salud, como son la hepatitis B, el HIV, las leyes que corresponden a esas dos enfermedades en nuestro país, la tuberculosis y bueno, básicamente termina esta unidad de bioseguridad con algunas cosas que tiene que tener en cuenta el trabajador de salud en su casa y chequeos de medidas preventivas para riesgo biológico. Bueno, con esto que les resalté, los temas que tienen que estudiar de los apuntes que se encuentran en el campus virtual de la ARBA, tienen ya el material necesario para el primer tema de bioseguridad. Muchas gracias.